Gracias por tu participación y sigue conectado en Crechi. Ya viene. Bueno, muchas gracias Cristian Pino y Cristian Frederick por la invitación de ACHAP a este Congreso Chileno de la Creatividad. Agradezco especialmente porque son esos webinars que uno aprende mucho más de lo que dice, porque la verdad que la mayoría de los que participo son cosas que como que repito, y aquí me obligó, ¿no es cierto?, a conversar con algunas personas que saben mucho más que yo de la economía creativa, y quiero reconocer la autoría de algunas cosas que voy a decir, porque hablé con el arquitecto Alejandro Aravena, con la gestora cultural Javiera Parada, con ambos compartimos un espacio que creamos hace un año que se llama Un Camino Posible, y me dieron muy buena reflexión, así que casi tendrían que estar ellos diciéndolas, pero las voy a hacer yo. Yo creo que efectivamente la crisis, este lugar común que la crisis es una oportunidad, es bien real. Es real porque finalmente, en particular una crisis económica, lo que ocurre es que, por así decirlo, se detiene el motor de la economía por razones exógenas, ¿no es cierto?, como es un virus, y tenemos el desafío de reactivarla. Se está empezando, ¿no es cierto?, a ver la luz al final del túnel. Y cuando uno piensa en la reactivación, bueno, uno podría caer en la tentación de focalizarse en aquellas acciones tradicionales de una reactivación. O sea, voy a caricaturizar, digamos. Podríamos, ¿no es cierto?, pavimentar muchos caminos y eso evidentemente genera empleo, ¿no es cierto?, y por supuesto que se requieren empleos, digamos, eso es el primer requisito de una reactivación. Pero también podríamos, en el fondo, aprovechar la reactivación para, por así decirlo, resetear el instrumental, resetear en el fondo, vincular la reactivación de corto plazo, que es imperativa, con desafíos de largo plazo, como por ejemplo que nuestra economía sea más resiliente, que nuestra economía sea más sustentable, que nuestra economía sea más diversificada, que agregue más valor, que se base más en el capital humano. Entonces, muchas veces estas crisis remecen el status quo, rompen inercias y se activan procesos que de otra forma no habrían sido posibles de activar. Y por eso creo yo que efectivamente este concepto que se repite mucho es muy real, digamos, la crisis como oportunidad. Un ejemplo anecdótico, digamos, cuando ustedes saben que se pasó mucho tiempo, ¿no es cierto?, en el Congreso Nacional discutiendo sobre la ley de trabajo a distancia. Algunos decían que era precarizar el empleo, en fin, otros decían que era fundamental para la economía del siglo XXI, estuvo paralizado la discusión y bastó que masivamente por el COVID nos fuéramos a trabajar a distancia y en una semana se aprobó la ley de trabajo a distancia. Y hoy día es una realidad que nadie creo que se podría parar desde un pedestal en la plaza pública diciendo, mire, el trabajo a distancia precariza el empleo y tenemos que impedirlo por ello. Por supuesto que hay que hacerlo en condiciones tales que realmente no genere ese posible efecto de precarización, pero se rompen inercias y cosas que no eran posibles hoy día sí son posibles. Y me parece que cuando uno habla de reactivar la economía, algunos conceptos de la economía creativa me parecen especialmente interesantes. Y voy a esbozar 5 de ellos, digamos, para iniciar la conversación. Primero, básicamente la creatividad vuela cuando, por así decirlo, los recursos escasean, ¿no es cierto? La necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Sería otra forma de decirlo. Entonces, básicamente es cuando los recursos son escasos, como es el caso de una economía en crisis, hay que pensar en soluciones poco ortodoxas, hay que pensar fuera de la caja, hay que desafiarse. Entonces, me parece que es una primera reflexión que es bien pertinente, ¿no es cierto?, para la empresa, para la economía, el concepto de aplicar la creatividad y la economía creativa, ¿no es cierto?, al desafío de la reactivación. Ojalá podamos, como decía la Ale, desarrollar con pocos recursos, como los ejemplos que daban, ¿no es cierto?, los emprendimientos que ha creado, digamos. Eso me parece que es un concepto que hay que desafiarse en el Estado. El Estado hay ciertas cosas que no han desaparecido por magia, hay muchas cosas que han cambiado, pero la escasez de recursos sigue siendo una realidad en el Estado, en la empresa, y por lo tanto esa creatividad, ¿no es cierto?, me parece especialmente relevante. Lo segundo que quería decir es que básicamente al tener la economía creativa o la creatividad una base, por así decirlo, en el arte, nos enseñan en el fondo a movernos con certezas parciales, digamos. Es una cosa que contrasta con la ciencia. La ciencia, ¿no es cierto?, tiene que identificar con mucha precisión cada paso que da. Hay, por así decirlo, hay ciertas áreas de la ciencia donde ya estamos cerca de la frontera y quizás, bueno, se va descubriendo nuevas fronteras como la neurociencia, la astrofísica,
pero en otras realidades, ¿no es cierto?, que son las que tenemos que enfrentar en un mundo tan incierto, bueno, lo que precisamente se requiere son más bien miradas integradoras, de ensayo y error, multidimensionales, que es lo que nos aporta, por así decirlo, la creatividad, ¿no es cierto?, aplicada a desafíos empresariales y económicos, digamos. Entonces, esa es una segunda reflexión. Esta base en el arte nos permite este pensamiento un poquito más de ir avanzando por caminos paralelos, diversos, que de repente se comunican, que se van construyendo verdades que son siempre parciales y nunca del todo definitivas, digamos. Me parece que eso muchas veces cuando uno espera una certeza, un plan de acción a 5 años plazo, bueno, finalmente lo que hace en un mundo tan incierto como este es inmovilizar la acción. Hemos visto políticas públicas, ¿no es cierto?, queremos, por supuesto que son necesarias, el incentivo al empleo, en fin, pero las decisiones para que un emprendedor se ponga de pie y empiece a contratar personas, a invertir, pasan por 20.000 factores. Entonces, creo que tampoco hay que poner tantas fichas a esos planes trianuales, ¿no es cierto?, de reactivación económica, en fin. Me parece que el concepto que nos inspira la creatividad, la economía creativa, ¿no es cierto?, esto de ir en el fondo por ensayo y error, verdades que se van construyendo parcialmente, me parece también especialmente relevante. El tercer concepto es que básicamente la innovación, la creatividad, tiene que ver con, más que, por así decirlo, dar con nuevas respuestas, es formular nuevas preguntas. Y este tema del concepto de que cuando uno aproxima un problema, es bien importante detenerse un segundo en qué pregunta estoy respondiendo. Yo nuevamente ejemplos de política pública, en fin, y voy a mencionar casos que generan mucha tensión política, en fin, pero ¿qué estoy enfrentando en el caso de las pensiones? ¿Quiero mejorar las pensiones o quiero cambiar el modelo económico? Dos objetivos quizás legítimos, digamos. Algunos creemos que el modelo se puede evolucionar, puede perfeccionarse, otros creen que debe refundarse, pero ¿cuál es la pregunta que me estoy haciendo en el debate de pensiones? Y eso también nos lo enseña la economía y la creatividad, la innovación. Oye, pongamos los 20 preguntas en la mesa y respondamos y elijamos la que realmente queremos responder, antes de entrar en soluciones que tratan de, por así decirlo, que ni siquiera en el fondo se precisa quienes las promueven, qué es lo que están respondiendo. Porque si el desafío es mejorar las pensiones, hay una serie de instrumentos con los cuales se puede lograr. Si el desafío es que quisiéramos cambiar el sistema de capitalización individual, porque eso sería fuente de, ¿no es cierto?, el modelo económico que tenemos, bueno, es otra pregunta. Entonces me parece que ese es un tercer elemento fundamental que nos enseña un poco esta dimensión creativa de la economía. El cuarto tema es que básicamente las industrias creativas, me parece a mí que están más asociadas a la creación de valor que a la reducción de costos, distanciar este gap entre valor y costos, digamos. Pero probablemente se logra de mejor forma ampliando las fronteras, digamos, de la generación de valor, más que obsesivamente, por así decirlo, a través de una especie de micromanagement, estar en el fondo reduciendo costos. O sea, muchas veces en las reactivaciones económicas, porque los recursos son escasos, quizás nos vamos demasiado monolíticamente, ¿no es cierto?, la dimensión de reducción de costos, que por supuesto que es relevante, y la creatividad nos enseña también que quizás tanto más importante que la reducción de costos es, ¿no es cierto?, la ampliación de valor. O sea, algo de eso hay, por ejemplo, en el debate que se ha producido, que yo lo entiendo, empatizo con la dificultad del gobierno para sacar un presupuesto que sea austero por la situación macroeconómica de Chile, pero algo de eso hay en la discusión sobre el presupuesto de ciencia. Bueno, por supuesto que hay un ahorro de costo, pero quizás si lo hubiéramos visto desde el punto de vista, por así decirlo, plurianual, en el largo plazo, ¿no es cierto?, ese presupuesto de ciencia, me imagino que bien ejecutado, bueno, quizás iba a generar más valor que el ahorro de costo que no estamos haciendo ahora. Entonces, la mirada en el valor, más que en el costo, me parece también que es algo que nos enseña, como cuarto punto, la economía creativa, digamos. Y un quinto punto que me parece también muy importante y creo que nos hace una buena reflexión hacia dónde debe ir, en el fondo, por así decirlo, si quisiéramos diversificar nuestra economía, por el fondo este camino de la economía creativa o más ampliamente de los servicios, no solamente servicios creativos, sino que también en general la economía de servicios en torno a nuestras industrias principales. Muchas veces se habla de la diversificación, de la generación de valor, como si fuera en oposición a nuestras industrias principales. Y aquí me pareció haber visto una de las slides de la Ale que hacía mención a César Hidalgo, y él rebate ese concepto. Dice, no es más complejo una economía que en vez de producir litio produce baterías de litio.
es más complejo una economía cuando en torno a las exportaciones de litio tenemos emprendedores nacionales que le prestan servicios tecnológicos al gran exportador de litio o al gran exportador de cobre. O él decía, bueno, la tecnología que hay detrás de un berry que llega, ¿no es cierto?, a la mesa de un consumidor japonés. Ahí está la generación de valor de la economía chilena, no está en producir baterías en vez de litio. Eso finalmente hay fuerzas que hacen recomendable que esa batería de litio se produzca, ¿no es cierto?, en donde están los grandes mercados y no cerca de los insumos. Entonces, de repente hay voluntarismo cuando uno piensa en la diversificación, y creo que está mucho más cerca el potencial diversificador. Está en torno a los servicios de base tecnológica, los servicios creativos, que se pueden, que son bien fundamentales no solamente en industrias, por así decirlo, high-tech o creativas, sino que también en industrias como las principales chilenas. Yo les doy un ejemplo personal. Yo soy director de Colbún, una empresa eléctrica que por supuesto es muy intensiva en capital, tiene centrales de generación, eólicas, solares, hidroeléctricas, algunas de respaldo térmico, pero básicamente hoy día esta industria dice mucho más relación con la interfase con el cliente. Nosotros hace 15 años teníamos 10 clientes grandes, mineros, industriales, empresas de distribución eléctrica. Hoy día estamos llegando a 1.000, 2.000 y quizás vamos a llegar a 500.000 clientes. Y esos clientes, la parte eléctrica de lo que le servimos a esos clientes es un poquito más commodity, homogénea, y lo que realmente hace la diferencia es el servicio que le agregamos a nuestra energía eléctrica, ¿no es cierto?, a ese cliente, porque él no tiene quizás la capacidad interna para gestionar su consumo de energía, entonces quiere aumentar la eficiencia, quiere tener un respaldo con un panel solar, y todo eso implica servicio, aplicación. Entonces, ese servicio, esa agregación de valor potencial que tienen las principales industrias chilenas, es muy probable que vengan de ecosistemas de emprendimiento y no vengan de soluciones diseñadas internamente dentro de Colbún, digamos. Entonces, de hecho, recién nosotros hicimos una adquisición, una empresa que se llama Efficity, un grupo de emprendedores que se especializaron en servicios a los clientes eléctricos y, bueno, fue incorporado a Colbún y son ellos los grandes portadores de cómo vamos a agregar a nuestra propuesta de valor de energía eléctrica, cómo le agregamos en el fondo el componente de servicio. Pero bueno, me dio una vuelta larga para hablar del último punto que quería hacer, que la economía creativa se basa en capital humano. Y eso es central, digamos. Y aquí hay una referencia que me hacía Alejandro Aravena, de un ex quizás Pepo lo conoce, del ex vicepresidente del Banco Central de India, Rakesh Mohan. Decía, en el mundo de la economía creativa hay, por así decirlo, las personas que se dedican a esto son nómades, digamos, se mueven por el mundo. Y se mueven por el mundo en función de qué ciudad, por así decirlo, es más imán para ellos. ¿Qué ciudad le ofrece atributos blandos como la oferta cultural, por ejemplo, o bien la calidad de educación para sus hijos, digamos, atributos duros, por supuesto, conectividad física, digital. Y eso fue, por ejemplo, lo que hizo Chicago para ganarle a Nueva York. Invirtió, creo que 5 billones en educación, renovó los colegios públicos, en el fondo, y se transformó en un lugar extremadamente atractivo para, ¿no es cierto?, las personas, los talentos que participan en la economía creativa, ¿no es cierto? Y finalmente, como se basa 100% en el capital humano, y el capital humano está democráticamente distribuido en el mundo, pues no hay país que no tenga la opción de posicionarse en este mundo de la economía creativa, en el fondo, en forma competitiva. No hay, por así decirlo, ventajas competitivas estructurales, salvo las que cada país quiere generar, o cada ciudad puede generar. Entonces, ¿por qué no pensar en algunas ciudades de Chile, ¿no es cierto?, ojalá de regiones que se transformen en estas ciudades imanes para este capital que está en Chile y que también podría venir de afuera en el mundo de la economía creativa. Yo creo que en este espacio es donde realmente el futuro de nuestra generación de valor, de nuestra diversificación económica está, creo yo, en los servicios, en la economía creativa, en el turismo, más que en la típica cosa, en el fondo, que se habla tanto de producir baterías de litio en vez de litio. Yo creo que la complejidad económica la cual tenemos que buscar está más vinculada con los servicios. Así que bueno, con esto termino y después encantado seguimos la conversa en el panel. Muchas gracias. Gracias por tu participación.